Seguimos con más en Noticias Caracol ahora y vamos a hablar de un tema que sin duda sigue preocupando y es el aumento de casos de xenofobia contra migrantes venezolanos. Al respecto, Save the Children está entregando cifras y está hablando del tema porque tanto los adultos como los niños están siendo afectados, sobre todo en la frontera con este país vecino. Para hablar de ese tema y de todo lo que han encontrado de cifras y demás, nos conectamos a esta hora con María Paula Martínez. Ella es la directora de Save the Children Colombia. Bienvenida a este espacio, bienvenida a Noticias Caracol ahora. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un placer saludarlos. No, a usted por acompañarnos. Bueno, directora, hablemos entonces de qué han encontrado ustedes, qué cifras nos puede entregar sobre los lamentables casos de xenofobia contra migrantes en la zona de frontera. Pues básicamente ha habido un incremento de más del 50% de comentarios que son absolutamente destructivos frente a la conciencia y el común denominador de esa recepción que a nivel mental, físico y espiritual tenemos para recibir a la población migrante. Save the Children tiene oficinas en frontera, en los departamentos de Arauca, Santander, norte de Santander y La Guajira, en donde está recibiendo miles de personas en el día a día. Y gracias a un barómetro de la xenofobia, en donde participamos la academia, el sector privado, organizaciones como nosotros, que mide y sistematiza la información pública que atraviesa por las redes, hemos notado un incremento de los comentarios que son abusivos, que criminalizan a la población migrante y que la acusan de ser ella la que causa los principales delitos en esas zonas del país y que no es conveniente básicamente que nos abramos a recibirla. Claro, es que de hecho ustedes comparten precisamente unas cifras y es que del 9% de esos comentarios y acciones que estaban haciendo, pues lamentablemente que son xenofóbicos, ya vamos en un 12%. Entonces realmente sí está preocupando ese tema que se maneja en redes sociales contra los migrantes, pero también en el común, en el día a día, en las calles, por ejemplo. Así es, nosotros trabajamos desde la mirada de los niños y las niñas. Cuando comenzó la llegada y la oleada de esta población migrante llegando a nuestro país, nosotros trabajamos con el Sistema de Naciones Unidas y varias agencias en ver cómo desde los niños no existía ningún tipo de antipatía o de rechazo a la población. Por el contrario, los niños son ávidos de conocer, descubrir y aprovechar lo que está enfrente de ellos. Y por eso desde entonces y con ese aumento que tú señalas, más ese tráfico tan importante de comentarios a través de las redes y de otras plataformas tan importantes que es básicamente, digamos, el aumento de comentarios xenófobos va del 9 al 12, pero el tráfico de mensajes a través de otras plataformas que no son medidas por el barómetro, pero en añadidura y en alianza conexa con el barómetro, señala que básicamente la mitad de la población colombiana que tiene un contacto directo con esta población migrante sigue teniendo conductas que son de rechazo y que son de no aprovechar un bonus muy importante que nos trae esta población a nuestro país. Doctora, ¿y usted por qué considera, o de pronto lo que han investigado, qué está generando entonces esos casos de xenofobia y más, digamos, que los niños son quienes escuchan, quienes quizás también son afectados? ¿Qué estaría desencadenando entonces eso? Pues como siempre le pasó a muchos colombianos durante mucho tiempo cuando el éxodo venía desde Colombia hacia otros lugares del mundo, pues por unos cuantos que no tienen conductas apropiadas, que generan vínculos con el crimen organizado, vínculos con la delincuencia común, pues pagan justos por pecadores. Tenemos 1.8 millones de población migrante de venezolanos registrados con sus niños aquí en el país y de ese punto 8 pues hay un porcentaje significativo aún en las cárceles de Colombia y haciendo seguramente actos delictivos. Sin embargo, pues no es el común y no es el denominador. La gente que llega a nuestro país proveniente de otros países como Venezuela, como Haití, como Cuba, como algunos países de África que entran por el sur de nuestro país hasta tratar de llegar al tapón del Darién y lograr llegar después a Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, pues es gente que o está de paso o quiere encontrar oportunidades de vida y oportunidades de trabajo.
Por eso, desde la mirada desde los niños, una organización como Save the Children trabaja en los territorios de frontera, tanto con Venezuela como con Ecuador, en generar una voz para los niños y las niñas, en generar mensajes de empatía, mensajes de inclusión y fomentar ciertos concursos y ciertas campañas, como por ejemplo, Pana, te doy la mano, Nos queremos sin fronteras, vamos a retornar juntos al colegio, juntos lograremos llevar acceso a servicios básicos a estas poblaciones, sumado al esfuerzo tan importante que está haciendo la sociedad civil de apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano en registrar el máximo número de personas para el Estatuto Temporal de Protección. Con ese Estatuto Temporal de Protección y un documento en la mano, cada una de las personas migrantes, sobre todo de origen venezolano, que ha tenido la posibilidad de inscribirse con él, tendrá acceso a derechos básicos en la misma igualdad de condiciones que la sociedad colombiana. Ellos no nos quitan los servicios básicos a nosotros los colombianos. Colombia se abre, se expande de una manera generosa, lleva esta atención a quien más lo necesita, que en este momento son nuestras poblaciones migrantes, las poblaciones de acogida en mayor situación de pobreza, los afectados por los desastres naturales y aquellas víctimas del conflicto que ahora en muchas regiones del país ven todavía aún más deteriorados sus derechos y el acceso a los mismos. Ya que menciona sobre el tema de derechos, le quiero preguntar a propósito de las acciones que están haciendo con los niños en la frontera, todas estas campañas, este ejercicio pedagógico. Entonces, ¿cómo enfocar esas acciones, esas actividades, no solamente en niños, sino también en los adultos, pero que estén enfocadas en derechos humanos, que sin duda de lo que alcanzo a percibir entre líneas es también algo que nos hace muchísima falta, precisamente para tratar de erradicar paso a paso la xenofobia contra los migrantes? Nuestra estrategia principal como Save the Children es evitar viralizar el odio. ¿Por qué no viralizamos aquellas actitudes positivas, aquellas actitudes de recepción a la comunidad migrante, aquellos ejemplos de integración socioeconómica que incluyen a todas las poblaciones en nuestro país? No estamos en el momento apropiado para seguir generando más dolor a quien ya ha sufrido bastante, más rechazo a quien necesita nuestro apoyo y nuestro abrigo, y más distanciamiento, y sobre todo con los niños y niñas que necesitamos acoger, traer a nuestro lado para hacer nuestro trabajo como sociedad civil, garantes de los derechos junto con el Estado y las familias de sus derechos y de su protección absoluta. Es un momento las actividades que están haciendo en la frontera. Háblenos también de eso, de cuántos niños están atendiendo, cuántos adultos, cuántos lugares hay establecidos tanto en La Guajira como en Norte de Santander, esa experiencia, cuántos niños, cuántos hogares también están allí ayudando ustedes desde Save the Children. Bueno, nosotros tenemos como Save the Children muchos donantes detrás. Hay un donante muy importante que es el gobierno canadiense que apoya una iniciativa muy linda en 3 departamentos, Arauca, Norte de Santander y La Guajira, llevando acceso a una educación incluyente y de calidad a muchos niños. Y en esos espacios de formación, en los espacios temporales de aprendizaje, es decir, en los asentamientos y barrios de los niños que aún no han alcanzado la educación formal, estamos contando entre los 3 departamentos y solamente con este proyecto más de 17,000 niños que estamos impactando, a los cuales les damos voz, en donde privilegiamos un esfuerzo de empatía, de mensajes que nos lleven a la inclusión social, y en donde podemos incidir en la mente de los tomadores de decisión. Una organización como Save the Children busca que todo el mundo se acuerde que hay un interés superior y ese interés superior es del niño. No se lo inventa Save the Children, está en una convención que es la de los derechos del niño al cual el gobierno colombiano ha adherido y que nosotros entre todos tratamos de aterrizar en la vida cotidiana. Ahora, por ejemplo, y a raíz de nuestra presencia en territorio, muchos de esos niños que participan en esos territorios en el marco de esta apuesta y otras tantas que se complementan a través de Estados Unidos, Noruega, Suecia y otros gobiernos que nos apoyan, estamos incidiendo con los candidatos presidenciales para reclamar un desarrollo integral de la niñez, un especial cuidado a que aquellos niños y niñas migrantes no reciban justamente eh, el resultado de esa xenofobia, de la falta de empatía con sus derechos. Doctora, y si por ejemplo una persona, un migrante, un venezolano nos está viendo y está en esas zonas y quiere pues
hacer parte de Save the Children, las actividades y demás, ¿qué debe hacer entonces? ¿Acude allá, toca la puerta o se inscribe en algún link por internet? ¿O cómo es ese proceso para recibir esas ayudas que dan ustedes y que son Pues la pues, muy magia del equipo beneficiosas? Save the Children en todo Colombia es que estamos recibiendo. He tenido la oportunidad de recibir a miles de familias en Paraguachón, en La Guajira, entrando por los patios en Cúcuta, entrando por Arauca y cruzando el puente principal, ver cómo muchas de estas familias deciden caminar o quedarse ahí. Y finalmente los equipos de Save the Children al sur del país, en Ipiales o en el centro de Bogotá también los están recibiendo. Para entender un poco más cómo trabajamos y tener una visual de qué podemos hacer por estas comunidades, sobre todo a través de la mirada de los niños y niñas, los invito a consultar nuestra página web www.savethechildren con B pequeña .org.co y ahí encontrarán no solamente juegos para los niños, sino hermosos videos que dan cuenta de lo que juntos como sociedad colombiana abierta a recibir a todas nuestras comunidades migrantes podemos hacer en favor de estas nuevas poblaciones que enriquecen nuestro país y lo hacen uno de los más fuertes de América Latina. Uno de los más fuertes de América Latina, con una labor que se lleva haciendo hace varios meses y que ha impactado a más de 1 millón de venezolanos. Pues directora de Save the Children Colombia, María Paula Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en Noticias Caracol Ahora para hablarnos de estas acciones, estas actividades que especialmente ayudan a los niños en las zonas de frontera. Muchas gracias y que tenga buen día. Placer, hasta luego, niños y niñas.